0, para que me quede 0 igual a 0, ¿verdad? Entonces tenía x0 es sobre la línea, pero x0 al mismo tiempo que y0 es una respuesta. x0 al mismo tiempo que y0. O sea, cuando estás sobre x y sobre y. O cuando estás sobre x y sobre z. Aquí también se cumple que 0 por algo 0 y algo por 0, 0. 0 es igual a 0. Se cumple la condición. Y luego, cuando tengo w igual a 0, no x, sino w. ¿Qué sería de los puntos donde w se cruza con y y donde w se cruza con z, verdad? Donde al mismo tiempo w es 0 y y es 0, y donde w es 0 y z es 0. Y tenía estos 4 puntos que son parte de la respuesta. Además, teníamos un punto central. Por ahí, encontraron todos. Y les diré, aquí en el centro hay un montón de puntos que cumplen con esta condición. Ustedes encontraron uno de ellos. Y además, Erika encontró otro por acá. Es más, voy a poner todos en anaranjado. Tenían por aquí uno. Y por aquí encontró otro Erika. Que la multiplicación de estas dos líneas le daba lo mismo que la de estos dos. Completas. Que cuando pedí el screenshot solo saqué screenshots, pero no me puse a verlas. Bueno, si no, nada, no importa. Nadie lo tiene completas. Yo me pongo curioso. Empiezo a ver que una línea por acá abajo de esta también cumple. Las líneas que estén más o menos en el centro entre estas dos y estas dos van a cumplir. Entonces, por aquí hay una serie de líneas que cumplen, una serie de puntos que cumplen, que se van acercando a este vértice y que apelan a la simetría entre este lado y este lado, porque cuando yo hago puntos en esas líneas, esta simetría de que estas dos líneas son muy parecidas a estas otras dos, se sigue cumpliendo, no solo para este punto, sino para este, para este, para este, para este. Todos los puntos entre estas dos ramas que están acá. Y si me hago la misma pregunta de este lado, también tengo puntos simétricos más o menos acá, acá y acá. Entonces yo puedo encontrar puntos de ese tipo más o menos en esta dirección, que están entre estas dos ramas, puntos en esta dirección, más o menos entre estas dos ramas, y puntos en esta dirección también, que sería como la opuesta a esta de aquí, ¿verdad? Entonces al final tengo toda esta serie de puntos que cumplen con la condición de que la distancia x por la w es igual a la distancia y por la z, y puedo trazar un como primer bosquejo, como primer intento de curva, que sería esto. Ya sé que esto funciona. Que esos puntos funcionan. Voy a borrar esto para no tener aquí un relajo de puntos. De líneas, perdón. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa aquí en el centro? Podría uno suponer, a primera instancia, que si aquí también hay un punto, entonces esto se cruza así. Pero si yo me pongo a buscar alrededor de ese punto que ya había encontrado, y empiezo a agarrar así, digamos que yo soy súper disciplinado. Y digo, para saber qué puntos cumplen con esto, voy a agarrar todos los puntos que estén alrededor de este, así, en orden. Es una matriz. Agarro todos los puntos que están ahí y me pongo súper curioso a tratar de ver qué puntos funcionan. Y voy a encontrar que los puntos que funcionan no son los que forman una cruz aquí en el centro, sino los que forman esta figura. Estos puntos funcionan y estos puntos funcionan también. Y al final tengo estas dos figuras. Una que viene aquí y se va para arriba, y una que viene de abajo y se va para la derecha. Entonces, esas son las primeras dos ramas que tengo, pero no son las únicas. Si además yo me pongo súper
súper curioso, alrededor de este otro punto que no tenía seguro que funcionaba. Y busco un montón de lugares aquí, a ver si no solo estos lugares de aquí funcionan, no solo en estos puntos de aquí funciona la condición, sino soy curioso y quiero saber si alrededor pudieran haber otros. Voy a encontrar que por aquí hay otro que también cumple la condición. Y por aquí, y por aquí, y por aquí. Y si me voy a este lado, voy a encontrar todos estos puntos. Voy a hacer una sola curva mejor. Entonces al final, no solo estas dos ramas, estos se llaman ramas, no solo estas dos ramas cumplen con la condición, sino que también esta figura que está acá. Y esta figura que queda aquí en el centro es una de las figuras de las que hablamos ayer. Esto que está acá es una... ¡Ay! Una elipse. Y estas dos ramas que están acá son una sola gráfica. Estas dos. Estas se llaman... Vamos a poner aquí... apuntando a las dos. Esto se llama hipérbola. Entonces, digamos, a esta solución llegó Descartes. Sabía que la figura que estaba aquí era una elipse y las figuras que quedaban acá eran hipérbolas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué elipse y por qué hipérbola? Y la respuesta es, no tengo ninguna idea. Y como no tengo ninguna idea, ayer que nos conectamos con Jamie, le hice esa pregunta específica para poder decirles hoy, con la esperanza absoluta de que me diera una demostración mágica sobre por qué es una hipérbola y una parábola, perdón, una elipse y una hipérbola, el resultado del problema de Pappus. Y Jamie me dijo que no sabe, simplemente no se sabe. Él estuvo en una conferencia donde hablaron de eso, o sea, se habló bastante de esto, y digamos, las soluciones para este problema quedan de ecuaciones de segundo grado y las soluciones típicas de ecuaciones de segundo grado, o sea, x a la 2, son soluciones que son secciones cónicas, digamos, lo vamos a ver más adelante, ahorita en grado 11, cuando grafiquemos x cuadrado más y cuadrado, lo que nos va a dar es un círculo. Cuando grafiquemos x cuadrado dividido un numerito, más y cuadrado dividido otro numerito, cualquier numerito que quieran poner ahí, nos va a dar una elipse. Y ese tipo de gráficas de x cuadrado son gráficas que, o sea, las gráficas de ecuaciones cuadráticas resultan en funciones, secciones cónicas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se llaman secciones cónicas? ¿Alguien recuerda o alguien sabe por qué se llaman secciones cónicas? ¿No? Voy con una grafiquita solo para no dejar esto en blanco. Voy a usar este pedazo del pizarrón y voy a dibujar el mejor cono que pueda dibujar. Si yo agarro un cono y lo corto con una cuchilla, supongan que es un cono hecho de arcilla. Y vamos a ver, agarro una cuchilla y lo corto cabal así, ¿sí? Pues, y le quito la punta. ¿Qué figura me va a quedar ya sin punta esto, cuando quede cortado acá? Yo lo mire desde arriba, ¿qué figura voy a ver? Imagínense el cono con la puntita cortada. ¿Qué figura voy a ver? ¿Qué figura es esta que queda aquí? Un círculo. Círculo, perfecto, ¿no? Si tengo un cono y lo corto justo paralelo, perdón, lo corto justo paralelo a su base, aquí arriba me queda un círculo. Pero si yo inclino un poquito la cuchilla y en vez de cortarlo así, lo corto así, entonces la figura que me va a quedar es Una elipse. una elipse. Entonces me queda esta que es una elipse. Si yo agarro y corto, ahora en otro ángulo, digamos que estas dos figuras se pueden considerar matemáticamente la misma cosa. Estos son círculo y elipse.
Si agarro, ahora pongo la cuchilla en una posición específica, que se va a hacer paralela al borde del cono. O sea, no así, paralela. Y agarro y rasca, le corto aquí en este eje. Entonces me va a quedar una figura, la voy a hacer de otro color. Me va a quedar esta figurilla. Que corta aquí. Y esta figura también tiene un nombre que se llama parábola. Y si yo finalmente agarro y corto el cono así, digamos justo de 90 grados con respecto a su base, y entonces voy a obtener un corte parecido al anterior, así. Y esta figura se llama hipérbola. Pero claro, nosotros los humanitos vemos el cono de esta forma, pero realmente el cono, matemáticamente, el cono es una superficie, como que fuera una hoja de papel que yo agarré y doblé, como cuando hacemos un cartuchito de papel, pero con una hoja infinita. El punto cuando yo doblo hago un cartuchito con un papel para dejar un cono, como para tomar agua, es que la hoja se termina aquí. O sea, yo agarro el borde de la hoja y lo pongo aquí. O sea, este es un borde de la hoja, está ahí enrollado. O uno de los puntos del borde. Pero la hoja matemática, así si fuera una hoja de matemáticas, no en la vida real, sería una hoja infinita, que no termina en ningún lugar, es una hoja infinita. Entonces, cuando yo hago un cono con una hoja infinita, la hoja no se termina aquí, porque es infinita. Entonces me queda un cono en matemática, realmente siempre está dibujado así. Es un cono que se abre para abajo hasta el infinito y para arriba hasta el infinito. Y cuando yo corto con mi cuchilla así, solo estoy cortando uno de los lados del cono. Cuando corto así, solo estoy cortando uno de los lados del cono. Cuando corto aquí, como parábola, también solo corto uno de los lados, porque como va paralelo a esto, nunca alcanzo el otro cono. Pero cuando corto una hipérbola, agarro los dos lados, el lado de abajo y el lado de arriba del cono. Entonces la hipérbola me queda dibujada abajo y me queda dibujada arriba también. Me queda aquí. Entonces, esta ruedita de aquí es el círculo, esta ruedita de aquí es una elipse, esta curva de acá. Ese no es el que tiene Juanpa en la sala de maestros. En su escritorio. Ajá. Este mero. Y este que queda aquí es una parábola, y este que queda aquí es una hipérbola. Por eso la hipérbola tiene dos ramas, que son las que están graficadas aquí, ¿ven? Esta y esta. O sea que esto, si ustedes ven el problema de Pappus, es como que yo agarre en el plano del pizarrón y ajuste un cono que se viene hacia acá y hacia allá, donde su vértice está como por aquí en el centro, y agarre ese cono, imagínense un cono transparente, un cono matemático, ¿verdad? Un cono matemático que tiene sus dos como campanas, ¿ve? Lo agarro aquí y lo meto en el pizarrón, y cuando yo lo meto en el pizarrón, lo único que se dibuja en verde son la intersección entre el pizarrón y el cono. Y me parecen estas dos ramas de la hipérbola. No sé si más o menos me doy a entender con eso. Si no, díganlo ahora. Oh, Y aparte me parece... ¿Perdón? no. No me doy a entender. No, yo también estoy perdido. Yo tengo una duda. Bueno, dime. Si Jamie no te dio esa conclusión, ¿cómo la sacaste? Esa conclusión de... No, o sea, digamos, yo sé que estas son secciones cónicas y estoy concluyendo que las secciones cónicas las puedo graficar al resolver el problema de Pappus. Mejor dicho, no lo concluyo, sino que, o sea, puedo ver que las soluciones son las secciones cónicas metidas en el plano, ¿verdad? Es como una proyección de un cono sobre el plano y que vamos a ir jugando en los siguientes problemas que vamos a hacer para ver cómo se modifican. Ahora, mi pregunta con Jamie era, ¿por qué el problema de Pappus da esas soluciones? Y la respuesta es que, pues, esas da. O sea, no sé si hay otra respuesta o esa es la respuesta, pero
El problema de Pappus da las soluciones de las secciones tónicas como que fueran una proyección en un plano, como que fueran la intersección de un cono moviéndose así, sobre un plano. Pero el por qué exactamente ese problema da esas soluciones, no lo sé yo y no lo sabe Jamie. Y no sé si alguien lo sepa, la verdad. Sería una cosa interesante de investigar, ¿no? Yo Si lo alguien sé, pero la sepa verdad es de que exactamente por qué. no quisiera ahorrarles el trabajo, entonces mejor. Sí, eso supuse yo que Juanpa sí tenía la solución, claro. Entonces, voy a borrar este cono de acá porque me estorba mucho. Entonces, el punto es, para los que no, como no quedó muy claro, yo sé, es un poco, les acabo de disparar un montón de información como en 5 minutos. Es un montón. Entonces, quedémonos solo con lo siguiente. Quedémonos con esto. Cuando yo busco todos los puntos que cumplan con esta condición en el problema de Pappus, todos los puntos que van a cumplir con la condición son todos los puntos que quedan aquí, sobre esta línea, todos los puntos que quedan aquí sobre esta línea, que estas dos gráficas juntas forman una hipérbola, que es una de esas secciones tónicas que les dibujé. Y los otros puntos que cumplen también con la condición son todos estos, que forman una elipse. Y ya, no hay más. Con eso, si se quedan con eso, estoy feliz. Masivo, ¿Sí? mira, cuando pediste lo de la foto, yo no había hecho nada, entonces no la quise enseñar y aparte no la encontraba. Pero ahorita que la saqué, yo ya había sacado el elipse, solo que ahora me vas a poner que no había sacado nada. No, pero por eso te pregunté qué onda, porque tenías esa cara, porque ayer te vi sacar puntos ingeniosos y ya casi estaba. Entonces, solo mostrámela. Ahorita ya la rayé con las cosas extra, pero Bueno, no, pero yo te vi trabajar. Bueno, entonces, este problema era un problema no sencillo de resolver, claro. Y uno podía resolverlo teniendo muchísimo tiempo, por supuesto, ¿verdad? Como los griegos, que tenían muchísimo tiempo, y buscando punto por punto en todo el plano qué puntos cumplían con eso. Y después jugar a unir puntitos, ¿verdad? Como alguien que Claro. estuviera en cuarentena, que también tenía todo el tiempo del mundo. Sí, Pero cabal, podía sacar una bella soluciones de cuarentena como secciones esta. tónicas. Pero seguro no existía los Zoom en aquella época, porque eso de que la cuarentena íbamos a tener mucho tiempo, no fue tan cierto, fíjate, ni para alumnos ni para maestros. Pero, entonces, la otra solución, que es a la que voy a llegar mañana, es la solución que dio Descartes, que es una cosa histórica, digamos, en la solución del problema de Pappus, cómo resolvió Descartes esto. No voy a entrar en todos los detalles porque es bien largo, pero sí quiero que les quede claro cómo fue que Descartes lo resolvió de una manera sistemática. Recuérdense que de las cosas que proponía Descartes en su filosofía era que los problemas había que dividirlos en partes. Es la primera cosa que él hace para resolver el problema de Pappus. Y la siguiente cosa que hace es buscar un método sistemático para encontrar las distancias del punto a la recta. Y por supuesto, como él ya había hecho ese primer paso de pasar el álgebra, las gráficas a álgebra, es decir, esta gráfica la puedo interpretar como álgebra. Entonces, aprovechándose de esta herramienta, él llega a desarrollar el método para resolverlo de forma algebraica, que es el punto, ¿verdad? No haciendo puntitos en una hoja y buscando qué puntito funciona, porque es sumamente complicado y además es bastante impreciso, ¿verdad? Si hicieron una tarea a conciencia, habrán visto que buscar el punto exacto donde la multiplicación es igual es una tarea casi imposible, ¿verdad? Como ayer Erika llegó, por ejemplo, a una solución que le daba por un lado 19.8 y por el otro 19.6 y 20.8, algo así. Era una diferencia de 1.2, me recuerdo. Eso ya se considera una respuesta válida. Pero buscar el punto donde quedaba 20, la multiplicación de un lado y 20 del otro, era una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, Descartes soluciona eso con álgebra y pues les dice ahí, toma tu chocopanda, ¿verdad? Esto o sea, sí se puede resolver de manera exacta. Claro, eso vamos a llegar mañana. Ahorita lo que quiero es que vean la hoja de trabajo. El problema número 2. Pasamos al problema número 2. Y ahora tenemos que X y W son paralelas y Y y Z también. ¿Lo están viendo?
Entonces, voy a dibujar eso. Entonces, si se dan cuenta, yo no tengo que tener específicamente en esta posición en la que trabajamos ayer, X, Y, Z, W, X, Y, Z, ¿verdad? Pueden estar en cualquier posición realmente. Y lo que quiero ver ahora, lo que quiero que veamos, es cómo quedaría en la situación que está dibujada ahí como el ejercicio número 2. Voy a poner mi ejercicio 2 yo aquí, creo que mis hojitas también. Y siempre lo tengo en la computadora. Entonces, Y y Z van así. Y X y W van horizontales. X está arriba o abajo. Y a ver, de nuevo, ¿qué puntos son ahí obvios? Los que se intersectan. Ajá, las cuatro intersecciones, ¿verdad? X con Y y Z, o sea, colores. X Juanpa, con Y y con Z. Juanpa ¿Sí? dice Pía si la puede volver a aceptar porque se la sacó su internet. No Y quiero, W pero con Y y con Z. no me sale. X con Y, Z y W con Y, Z. Y obviamente, si sabíamos que en aquel problema anterior que hicimos nos quedaba una elipse y que la elipse es una sección cónica y que el círculo también es una sección cónica, podríamos intuir acá, en lo que se nos va a formar acá. Ahora es esto, ¿verdad? Un círculo. Si las líneas son equidistantes, si lo que hay que es un cuadradito perfecto, estas son equidistantes a estas, entonces tenemos un círculo perfecto. Recuérdense, un círculo perfecto es una elipse que no es elíptica. Pero una elipse y un círculo es lo mismo. Puedo jugar la elipse y volverla a un círculo, ¿no? Hacer la elipse cada vez más redondita hasta que se convierta en un círculo. Entonces, le voy a seguir llamando elipse. Me van a tener que disculpar en su corazón cuando vean un círculo y les diga elipse, pero es una elipse. Entonces, en el centro me vuelve a quedar la elipse y las ramas ahora me quedan de esta forma. Me queda una rama acá y la otra rama acá. Puedo obtener siempre lo mismo, la elipse y la hipérbola. Así. Dime. Y ahí también se puede el punto en medio, ¿no? Aquí el punto de en medio. Sí. Vamos a ver. Tendría que ser la distancia de X por W igual a la de Y por Z. Entonces, si tengo un punto aquí en el medio, esto por esto sería igual a esto por esto. Pero eso no pertenece a la curva, ¿verdad? Y es una muy buena pregunta. ¿Por qué está ese punto del medio que no pertenece a una curva? Entonces, ¿qué pasó, Isa Estrada? Porque Isa está conmocionada. Bueno, entonces, este punto central podría darnos un indicio de que esto cruza así, pero eso no es del todo cierto. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, tampoco la sé. Tampoco sé la respuesta. Pero estamos buscando las curvas que cumplen con la multiplicación. Y las curvas que cumplen, claro, y la curva es súper mucho. Aquí la puse bien así, pero cuando tengo un caso simétrico, la curva es así, bien puntiaguda. Y el punto central es solución si es un cuadrado perfecto, pero no es parte de las dos ramas de la hipérbola. Las ramas de la hipérbola no se llegan a juntar. Y si se llegan a juntar, sería una X, no una hipérbola. Sin embargo, es una muy buena pregunta. ¿Saben qué? Voy a buscarlo y mañana se lo resuelvo. No tengo idea de por qué. Ahora voy a jugar. Por favor, vean el problema número 2. ¿Dónde está? No está para mí. El problema 3, perdón. ¿Qué pasa ahora? Tengo X, Y y Z
verticales. Ese es el punto, un punto crucial, digamos, al que quiero llegar. Entonces, no voy a hacer directamente el 3, sino que quiero que piensen en esto. Voy a borrar la pizarra. Voy a borrar casi toda la pizarra. Vamos a ver. Voy a dejar... Voy a borrar todo. Y lo vuelvo a cerrar. Tengo... Vamos a ver. Tengo... voy a hacerle la gráfica del anterior, pero la voy a modificar un poco. Acá, en primera instancia. Si tengo en la gráfica anterior, los puntos van a seguir siendo W, X, Y, Z. Los puntos de intersección siguen siendo este y este, ¿verdad? Pero yo esta línea de acá la puedo ir moviendo. Esta de acá la puedo ir moviendo. Digamos, estos dos están fijos, este y este. Estos dos están, voy a hacer este fijo y voy a dejar este móvil. Voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí la línea X, va a ser la regla, y la voy a anclar aquí con un pin, aquí. Y la voy a girar así. Entonces, el punto este es el que va a ir cambiando. Este está fijo, este está fijo, este está fijo. Este va cambiando. Se va acercando a este, se va acercando, se va acercando. Se vuelve en el mismo. Ahí también hay una solución particular, pero no es la que me interesa ahorita. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Qué tanto puedo hacer yo que suba a este punto? Es la pregunta, ¿verdad? Empecé aquí y me fui moviendo, ¿verdad? En el punto de intersección entre X y Z. ¿Por qué me interesa el punto de intersección entre X y Z? Recuérdense, porque es el punto donde X es 0 y Z también, ¿verdad? Donde estoy sobre X y sobre Z. Y yo voy a empezar a subir, 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 subir. Acá. Ahora imagínense este punto subiendo. ¿Qué tanto puede subir? Es la pregunta. ¿Qué tanto puede subir? Hasta estar encima de Y. Infinitamente, no sé. Hasta que llegue así encima de Y. Hasta que llegue así encima de Y. Claro. Claro, es que no escuché la pregunta. Ambas respuestas son correctas. Puedo subir aquí infinitamente. Puedo subir infinitamente. Hasta que llegue a estar encima de Y, ¿verdad? Pero cuando llegue a estar encima de Y, si Y es paralela a Z, ¿cuál es el punto de intersección entre X y Z? ¿Qué pasó con este punto? Si las dos rectas ahora son paralelas. O sea, empezó a subir, a subir, a subir así, y se fue al infinito. ¿Están de acuerdo con eso? El punto se va para el infinito. Pero va a llegar al infinito, digamos, un instante antes. Aquí está en el infinito, y un momento después, cuando sean paralelas, ¿dónde va a estar el punto? ¿Cuál es la definición de dos rectas paralelas? Que nunca se tocan. Que nunca se tocan. ¿Dónde va a estar el punto entonces? No tiene punto. No tiene punto. Entonces, ¿con cuántos puntos me quedé? Con 1, 2. Y digamos si X lo agarro así y lo corro. Que siga siendo paralelo, pero no sobre esta, para que no me estorbe X sobre Y. Y lo pongo acá. Entonces tengo el problema número 3 de su worksheet. Que es X lo agarré y lo pasé para acá. Entonces lo voy a graficar de nuevo, lo voy a hacer en limpio. Tengo X, Y, Z, W. ¿Cómo queda la figura entonces? Fácil preguntarlo, ¿verdad? Como que fuera tan fácil de visualizar. ¿El elipse se vuelve una línea entre Y y Z o no? El elipse se vuelve una línea. Entre Y y Z, que está en medio de W. ¿O se vuelve muy delgada? Sí, va estirándose, va haciéndose conforme me voy moviendo. Entonces la mejor forma de ver esto es, o sea, si yo vengo y pregunto, ¿cuál es la figura acá? Como les acabo de hacer. La respuesta es así como que
No tengo idea. O puede ser, cabal, no sé, algo que se alargó mucho, como lo que dijo Matías. Pero cómo exactamente la pregunta es difícil de responder. Lo más fácil es, entonces, jugar a esto. Juguemos a esto. Les prometo que no me voy a tardar mucho en el juego. Habíamos empezado en esta situación, donde teníamos acá la elipse central y las dos ramas, ¿verdad? Ahora voy a mover un poco esto y la voy a poner así. Y cuando haya movido la línea X, la línea así, X, un poco para arriba, ahora voy a tener los puntos acá. Y la elipse se me va a aplastar un poco y estas ramas van a hacer esto. Que se ve muy parecida a la anterior, ¿no? Entonces, como voy a hacer un montón, lo que voy a hacer es que los voy a hacer en chiquito. Voy a hacer varios cuadros, como que fuera una película, pero voy poniendo cuadros. Tac, 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 tac. Entonces, empecemos con el topito este que habíamos empezado hace un rato. Y tenía esto. Entonces sería como la primera imagen. Voy a poner una segunda imagen donde tengo ligeramente corrida esta. Y en ese caso me va a quedar la elipse aquí y las ramas aquí de la hipérbola. Voy a poner un tercer cuadro. Lo voy a exagerar un poco más. Te voy a torcer un poco más, perdón. Esta X ahora va a estar así. ¿Por qué no? No tengo límite de llegar hasta acá. Y ahora los puntos de intersección de X con Y y Z son este y este. De X y los de W con Y y Z son este y este. Y ahí cuidado porque empiezan a salirme puntos extra, cruces extra, ¿verdad? Como este. Pero ese es el cruce de X con W. Y a mí me interesa que en algún momento sea X, solamente X y W 0. La respuesta es no, porque si solo X y W son 0, 0 por 0 sí es 0, pero aquí no voy a tener números que sean 0. Al tener este punto, la distancia hacia Y y hacia Z es el producto de esto por esto, que no es 0. Entonces, este punto no es un punto de solución. Este sí, o sea, este y este. Entonces, la elipse me va a quedar entre este. Y las ramas aquí se me van a ir como torciendo de esta forma. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo tenía las dos ramas de la hipérbola aquí. Después se corrió una un poco para arriba y la otra para allá. Y eso es lo que está sucediendo. Está torciendo así. Como que fuera todo esto de plasticina y lo estoy embarrando, agarrándolo aquí así y embarrándolo para allá. Voy con un siguiente cuadro. 1, 2, 3, 4 acá. Voy a poner. Ahora vamos a ver. Voy a hacer el dibujo así. Tengo W, X, Y y Z. Si se dan cuenta, dice como me sumé para afuera para que ahora me quede el cruce, porque si no tengo que hacer una gráfica muy grande, ¿verdad? Entonces, ahora están dibujadas más cerca, pero porque solo hice como un zoom out. Entonces tengo X con Y en solución y X con Z. Y W con Y y W con Z. Y ahora tengo, esto se me convirtió en lo que era un círculo, empezó a aplastarse y a levantarse, ¿sí? Ahora lo tengo bastante levantado acá. Y las ramas de la hipérbola siguen siendo, vamos a ver, cruzaba, ¿saben qué? Lo voy a numerar. Lo voy a numerar. Solo que advierto que esto es un experimento, nunca los he numerado, pero creo que es lo más fácil. Esta era 1, 2, 3 y 4, las intersecciones. Aquí es 1, 2, 3 y 4. Y ahora tengo 1, 2. Esta sigue siendo 3 y 4 se me pasó para arriba.
Y aquí tengo, vamos a ver, ¿cuál era la 1? 1, 2 se me pasó para arriba, 3 y 4. Pero siguen siendo las 4 intersecciones, ¿verdad? Solo que primero el 4 pasó arriba del 3. Y ahora el 2 pasó arriba del 1. Y los estoy viendo al revés. Como que lo hubiera dado vuelta a la gráfica. Voy a hacer un quinto paso. Que va a ser ya como la exageración final. Me pongo muy parecido, ¿no? Es un pizarrón más grande. Bueno. Imagínense, perdón, me faltaban las 2 ramas aquí de carbón. Siempre se cruza 1 con 2 y 3 con 4. Y finalmente podría llegar a esta situación, la voy a poner aquí mejor, del problem set. Más arriba. Y ahora tal vez sí sea más justo que les pregunte. Perdón, esto se convirtió en X, Y Z. No, porque ahora el circulito no era esto. Esta es la escena 5. El punto 1 y 3 siguen siendo esto siempre. 1, 3. ¿Verdad? Donde W cruza a Y y a Z. Donde W cruzaba a Y era 1, donde cruzaba a Z era 3. ¿Qué pasó con el punto 2? Punto 2 dejó de existir y el punto 4 también. Entonces, yo siempre tenía este cruce en 1 y en 3. O sea, que aquí podría yo asumir que tengo siempre una curva entre 1 y 3. Bueno, estoy con la elipse ahorita, con la elipse. Del punto 3 siempre me iba a buscar al punto 4, pero ¿qué pasó con el punto 4? ¿A dónde se fue? Al infinito, ¿no? ¿Qué pasó con el punto 2? El punto 2 se fue al infinito también. Cuando se van al infinito los dos puntos, entonces, ¿hacia dónde va a seguir buscando esta línea? ¿Será que esta línea puede en algún momento cerrarse? Era una elipse, recuerdan, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿será que puedo cerrar esta línea ahora? Y la respuesta es, ya no, porque no tengo cómo regresar la curva y que después de 4 busque a 2 y de 2 vuelva a buscar a 1. Entonces lo que sucede con esto es que se va así. Claro, yo puedo ponerme súper coqueto y buscar hacia dónde se va. Por ahora hagan esto de fe y créanme, esta línea se va en esa dirección. Voy a graficar ahora, no le he puesto color, porque quiero ahora que solo se fijen en lo que voy a colorear. Voy a colorear solo la elipse. Ese es el primer paso de la elipse. Y la elipse en este primer paso es un círculo. ¿Vale? Cuando empiezo a mover la línea X, empiezo a ver que realmente, lo empiezo a ver realmente como una elipse. Esto es elipse, esto es una elipse, esto es una elipse, esto es una elipse, y en el siguiente paso, ya no se cierra. Y esto de aquí tiene un nombre especial. Entonces a este le voy a poner su nombre especial. Esta es una elipse que se llama círculo. Esta sí es elipse. Elipse. Esta también. Esta también. Y ahora se me convirtió esto en una parábola. Si yo me pongo coqueto a medir los puntos que cumple esa curva es una parábola. Entonces, yo estoy agarrando el círculo y modificándolo, la elipse que empezó como círculo, aplastándola, estirándola hacia arriba, así, hasta que, ¡puc!, en este punto, se me abre. Ya no tiene forma de regresar. Y se convierte en una parábola. Entonces, si se dan cuenta, si recuerdan el cono que les dibujé hace un rato, esto es lo que está sucediendo cuando yo muevo las líneas en el problema de papas.
Es lo mismo que sucede cuando yo empiezo. Este sería el cuadro número 1. Cuando corto aquí es un círculo. Cuadro número 1. El cuadro 2, 3 y 4 es cuando agarro y lo voy moviendo. 2, 3, 1. 2, 3 y 4. Siguen siendo elipses. Pero cuando llego a la escena 5, lo que hice fue ponerme paralelo al borde del cono. Es ese único instante en el que yo puedo tener una parábola, porque si yo me muevo un poquito para acá, ya es una hipérbola, o sea, se me mueve, estoy aquí, digamos, círculo, elipse, 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 parábola. En ese único instante en que son paralelas es parábola. Y si me muevo otro poquito más, elipse, perdón, hipérbola, 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 hipérbola. Todas las demás siguen siendo hipérbolas. Hasta que vuelva a dar la vuelta acá y esté paralelo con el otro lado y tenga otra vez parábola. Y es un solo instante donde existe la parábola. Y después me muevo un poquito más, empiezo a tener elipses, 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 hasta que regreso al círculo. Entonces, empiezo con círculo, elipses, instante de la parábola, hipérbolas. Instante de la parábola, elipses. Y regreso al círculo. Entonces son los cortes, cuando yo muevo los ejes del problema de Pappus, cuando agarro un eje, como el eje, si lo empiezo a mover, es lo mismo que estar barriendo un cono y obteniendo, modificando las figuras del corte del cono. Entonces, vamos a ver. Bueno, y veamos qué pasa con la hipérbola. La hipérbola va de 1 a 2 y de 4 a 3, ¿verdad? 1, 2, veamos solo una de las ramas. Entre 1 y 2, entre 1 y 2, entre 1 y 2, entre 1 y 2. Y ahora, entre 1 y ¿a dónde se fue 2? Se fue al infinito, ¿no? ¿Y cómo graficaría yo una curva así entre 1 y 2? Realmente no existe ya la curva. Se convertiría como en una recta que se fue del punto 1 al punto 2 en el infinito. Así. Y la otra sería también algo así. Pero realmente ya no son ramas de una hipérbola, sino que son líneas. Entonces tengo ese instante en el que dejo de tener esas curvas que son las hipérbolas y obtengo líneas y que en el que dejo de obtener ese circulito o ese elipse central y se me convierte en una parábola. Entonces, no sé si me siguen hasta el momento. ¿Me siguen todos? Realmente lo que quiero, no, o sea, no, esto no lo vamos a evaluar al final del bloque. No quiero que, así como que les voy a poner el problema de Pappus en el examen final. No se preocupen por eso. Lo que quiero ahorita es que vean y entiendan la dinámica de estar moviendo una de las líneas del problema de Pappus y cómo esto genera todas las curvas de un cono, todos los cortes de un cono. Entonces, veamos, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Tengo el 3 y tengo el 4, que el 4 solo es esta escena, ¿verdad? Esta escena que está acá. Entonces, digamos, el final del worksheet número 3, los problemas 2, 3 y 4, es lo que acabamos de resolver ahora. A mí me gustaría que pues, prácticamente lo resolví yo ahora, que solo lo plasmen en su worksheet que va a estar en su portafolio. Lo que necesito, aparte de esta parte geométrica, es, bueno, antes de cambiarlo, ¿todos realmente entienden la dinámica del problema de Pappus? Porque lo que sí me gustaría es que lo dibujen en el worksheet y que además me expliquen qué es lo que está pasando, que es todo el palabrerío que lo acabo de decir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando cuando muevo uno de los ejes del problema de Pappus? Entonces, si tienen alguna duda, es momento de resolverla, porque debe estar en su portafolio la explicación, junto al worksheet. Sí, no. ¿Sí? O sea, como que sí entendí dónde se ponen las líneas y todo, pero, o sea, no entiendo por qué. ¿No Entonces, ¿cómo entendés? explicarlo? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Porque, o sea, no sé. Espera, me voy a quitar esta pita aquí que me estorba tanto. Y me voy a salir de la sesión del celular.
¿Me escuchan ahí? Uy, perdón, no me había salido con el celular. Creí que me había salido. Perdón, Isa, ya. No te escucho. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Tenés que explicar qué pasa cuando mueves el eje en el problema de Papus. O sea, para empezar, mira, el que quedó de tarea, que con eso empecé hoy la clase, ¿no? El que quedó de tarea era, cuando ustedes tenían esas 4 líneas que graficamos ayer, les pedí que buscaran la figura que completaba. Si yo encontraba todos los puntos. Y las figuras que completaban eran 2, que realmente son 3 líneas, pero 2 de ellas son las ramas de una hipérbola y la otra es una elipse, ¿no? Entonces, primero, pues que expliques eso, así como te lo acabo de explicar, pero súper coqueto, ¿verdad? Digamos que en el problema de Papus, las líneas que cumplen con la condición de que X por W es igual a Y por Z, son las líneas que van a graficar o generar una curva. Bueno, de hecho que van a generar 2 curvas, una es una elipse y la otra es una hipérbola. Y que aparezca el dibujo ahí con la hipérbola, con sus 2 ramas y la elipse. ¿Sí? Esa sería la primera parte, ¿no? Para la que era tarea. Y la segunda es, yendo un poco más allá, ¿qué pasa si yo agarro uno de los ejes, digamos X, como agarramos hoy, y lo empiezo a girar? ¿Qué empieza a suceder con las gráficas, con las 2 hipérbolas y la elipse? ¿Qué es lo que expliqué ahorita, no? La elipse se abre y se convierte en una parábola, y las ramas de la hipérbola se convierten en líneas rectas. ¿Sí? Sí, gracias. Eso sería lo que debería, digamos, aparecer en el portafolio. Y como les digo, lo que me interesa es que ahorita entiendan esta parte, o sea, lo versátil, digamos, o lo interesante de la solución del problema de Papus. Porque mañana vamos a trabajar en la demostración, pero voy a hacer lo más breve que pueda, porque es una demostración terrible. Solo quiero que tengan la idea de qué fue lo que Descartes hizo al final. Porque Descartes pasó a la historia por algo, pues no solo porque dibujaba bien bonito los triángulos. O sea, pasó la historia porque la vida de la ciencia, o la ciencia después de Descartes, no volvió a ser la misma. Por ejemplo, si ustedes ven gráficas de lo que está de moda ahorita, que es el coronavirus, ¿qué es lo que todos los gobiernos dicen, o los médicos? Que hay que aplanar ¿qué cosa? Que hay que aplanar la curva, ¿no? La curva es una gráfica que está puesta en un plano cartesiano. Si vemos gráficas en un documento científico, son gráficas de un plano cartesiano. Si vemos gráficas de estadística en el periódico o en alguna noticia, son gráficas en un plano cartesiano. O sea, toda la sistematización de mostrar resultados en gráficas se la debemos a Descartes. Y como decía un científico, es un científico guatemalteco, muy notable, se llama, ¿cómo se llama, Juanpa? El director del ICTP. Alarán. No sé, vos el que sabes, el que me decís que a cada rato el nombre. No lo recuerdo. Un tipo que Empieza estudió. con M, ¿no? M. ¿Cómo? Empieza con M, ¿o no? Medrano, Mazariegos, Mesías, algo. Bueno, me voy a recordar ahorita en lo que hablo. Este cuate estaba en una conferencia. Él empezó a estudiar en San Carlos, terminó en Del Valle, luego se fue becado a Europa, yo que sé a dónde exactamente. Ahora es director es director del instituto, un instituto de física que se llama Abdus Salam, que está en Italia. Pero antes de estar aquí, pues ahí donde está, de director, estuvo Fernando Quevedo. Fernando Quevedo, gracias. Era para que tengan una idea, ¿verdad? Él estaba en esta universidad donde estaba Hawking, y eran así vecinos ¿cómo? De oficina, ¿verdad? Como que la oficina de Quevedo y la de Hawking. Entonces, el tipo es un tipo brillante. Y está en una conferencia, viene cada rato, viene casi todos los años. Y está en la San Carlos en conferencias y todo. Y estaban presentando un montón de texto. Y luego de toda la presentación en texto explicó el cuate todo lo que había hecho con su trabajo de física. Puso una gráfica. Y en la gráfica se entendía todo. Solo miraba la gráfica y decía, ya entendí todo. Y cabal Quevedo dijo, ¿verdad? Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Pero una gráfica dice más que 1000 imágenes, ¿no?
una gráfica y es una cosa súper clara siempre cuando estamos trabajando en ciencia. Entonces, mañana voy a trabajar un poco en la parte esta histórica del momento crucial en el que Descartes, trabajando este problema de Pappus de forma sistemática, llegó a crear el plano cartesiano. Un plano cartesiano mucho más complejo que el que usamos ahorita en enero en la clase. ¿Se recuerdan? El plano cartesiano es donde graficamos la y igual a mx más b, donde m es la pendiente, que si es 3 medios es porque sube 3 y se va 2 para la derecha. ¿Se recuerdan de eso? Era la pendiente y si era 3 medios de x más 2 es porque cruza el eje y en 2. Esta sistematización de graficar líneas en un plano, o sea, ese plano donde hemos estado graficando se llama plano cartesiano, que es lo que inventó Descartes y eso es lo que voy a llegar mañana. Entonces, May, ¿tenés pregunta o estás arreglando tu foco? Sí, es que me sacó, solo, es que no entiendo por qué existe el circulito y las dos como lados. O sea, entiendo lo de los cortes, pero no entiendo cómo se veía en un triángulo los 3 cortes. Bienvenida al club. Vamos a hacer una solicitud. Ya somos 3, Jamie, vos y yo. Que no sabemos por qué están ahí. Pero podríamos averiguarlo, ¿no? Tal vez sí, seguramente alguien ya lo sabe. Seguramente existe un documento donde explican eso y no lo conocemos ni vos, ni Jamie, ni yo. Pero, a ver, te prometo que me voy a poner como tarea a buscarlo. Y si no, sería un buen tema de investigación, ¿no? Averiguar eso. Bueno, chicos, entonces, si no tienen preguntas, yo no sé si Juanpa, ¿tenés algo que agregar? A trabajar al portafolio y mañana nos vamos con la demostración de Pappus. Y una pequeña discusioncita ahí que primero voy a prediscutir con Juanpa antes de discutirla con ustedes. Así que, si no tienen dudas,